En el video anterior describimos una serie de operaciones discursivas destinadas a persuadir que llamamos técnicas o estrategias argumentativas. Existe otro grupo de estrategias o de operaciones discursivas que llamaremos procedimientos de refutación y que pasaremos a describir en este video. Los procedimientos o técnicas de refutación son frecuentes en un subgénero de la argumentación que se denomina polémica, del cual nosotros hemos visto como ejemplo la estructura o la superestructura dialéctica. La polémica se despliega como una confrontación discursiva. Involucra dos enunciadores que se presentan como adversarios y sostienen posturas antagónicas en torno de un mismo objeto. Lo que nosotros vimos en la superestructura dialéctica es el caso de un texto en el que un enunciador toma la voz cantante, la voz principal, y va refutando argumentos de un adversario, identificado o imaginario. Ese enunciado se construye como un contradiscurso, cuyo objetivo es refutar la opinión del adversario. Algunos de los procedimientos de refutación más conocidos son el desplazamiento del problema, la evocación de la realidad, el argumento ad hominem, la autofagia, la retorsión, el ejemplo en contrario y la desmitificación. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. Antes de describir cada uno de los procedimientos de refutación, tenemos que decir que son frecuentemente polifónicos, es decir, que en ellos interactúan distintas voces. Vamos a ver en el próximo módulo exactamente en qué consiste la polifonía y cuáles son las formas de explicitarla en el discurso. Lo que hay que tener en cuenta es que el enunciador incorpora la voz del adversario para refutar su argumento, tal como vimos en la argumentación dialéctica. Existen diferentes modos para introducir voces en un enunciado que implican distintos grados de explicitación, y esto es lo que estudiaremos en el próximo módulo. Otro aspecto importante de los procedimientos de refutación es que no están destinados a demostrar la falta de lógica o de validez del argumento del adversario. Simplemente son operaciones de persuasión que tienden a desacreditar el argumento del oponente, no necesariamente a refutarlo desde el punto de vista lógico, sí a desacreditarlo y a sustituirlo o a desviar la atención hacia otro aspecto. Entonces tampoco es frecuente encontrar en estas estrategias un aporte de pruebas que funden o que sostengan con fuerza el argumento propio. El desplazamiento del problema consiste, como su nombre lo indica, en desplazar la atención del auditorio desde el problema planteado por el argumento del adversario hacia otro problema lateral vinculado indirectamente con el que el adversario ha planteado. Veamos el ejemplo. Dice, porque la verdad es esta: en nuestra patria no se debate un problema entre libertad y tiranía, entre Rosas y Urquiza, entre democracia y totalitarismo. Lo que en el fondo del drama argentino se debate es simplemente un partido de campeonato entre la justicia social y la injusticia social. Esto pertenece a un discurso de Perón en el que está contestando a sus adversarios que lo acusan de no ser democrático, de ser totalitario. Entonces él desvía la atención del problema original y la pone en la dicotomía justicia o injusticia social. La evocación de la realidad consiste en introducir la refutación y después apoyarla con una referencia a un hecho de la realidad. Entonces, en este ejemplo tenemos la teoría de la guerra justa, tiene dos componentes, una teoría de los fines y una teoría de los medios. La segunda, la del ius in bello, derecho en la guerra, establece los límites de la conducta permisible. Es bien sabido que esos límites chocan con graves dificultades en la realidad.
La historia de la guerra, especialmente la de la Primera Guerra Mundial, muestra este hecho con bastante claridad. En el enunciado que es subrayado estaría la refutación y la referencia al caso de la Primera Guerra Mundial, que refuerza la idea subrayada, es la evocación de la realidad propiamente dicha. El argumento ad hominem consiste en mostrar una contradicción entre lo que el adversario sostiene o dice o proclama y lo que el adversario hace. Una contradicción entre sus dichos y sus acciones. El ejemplo es el siguiente. El populismo dice ser la voz de los humildes. Dice luchar por lograr su bienestar y sobre todo porque se lo trate con dignidad. Poco importa entonces lo que hace el populismo en el poder. Poco importa que manosee a los sindicatos, persiga a los heterodoxos o distraiga fondos públicos. La autofagia, como el nombre lo indica, consiste en hacer que el argumento se devore a sí mismo. Se parte de la premisa del adversario y se extiende el significado de esa premisa a varios casos hasta que se cae en un caso, se presenta un caso que representa un absurdo y de esta manera el argumento se autodestruye. Veamos el ejemplo. La pena de muerte como advertencia es un ejemplo de terrorismo de Estado. Puedo prever la objeción. Los terroristas usan la muerte con fines perversos. El Estado utilizaría la muerte del condenado con fines benéficos. Perfecto, entonces, ¿se puede matar con fines benéficos? ¿Por qué habríamos de considerar odioso criar personas para después matarlas, extraerles sus órganos y trasplantarlos a otras personas enfermas? Aquí tenemos tres partes en este argumento. La oración que es subrayado es lo que el argumentador va a sostener. La oración que continúa es el argumento que el enunciador prevé que el adversario va a sostener y sobre esta premisa construye la autofagia, que es imaginar un estado de cosas en que se manipula la vida de las personas con fines benéficos, pero un estado de cosas absurdo, exagerado, que no se piensa como aceptable en el mundo actual. La retorsión consiste en aceptar la premisa del argumento del adversario, pero llegar a la conclusión contraria. Veamos el ejemplo. Dicen que hay que ser flexibles con la educación de los niños porque es muy compleja. Estoy de acuerdo con que es compleja, pero por esa misma razón hay que ser rigurosos. Para que un árbol no crezca torcido, hay que enderezarlo cuando es joven. Es decir, toma la misma premisa que su adversario, y es que la educación es compleja, pero en lugar de llegar a la conclusión de que hay que ser flexibles, que es la conclusión de su adversario, llega a la conclusión contraria sobre la base de la misma premisa, que es que en realidad hay que ser rigurosos para corregir los defectos. En esto consiste la retorsión, en dar vuelta la conclusión del argumento partiendo de la misma premisa. La desmitificación consiste en desenmascarar al adversario, mostrando sus verdaderas intenciones que están ocultos detrás de alguna propuesta positiva. Dice así el ejemplo: si fuera necesario buscar una evidencia, examinaría la actuación de los partidos políticos que han gobernado en los últimos tiempos y cuyos prohombres quieren ahora compatibilizar sus alardes democráticos con sus tradicionales fraudes democráticos, con el abuso del poder en favor de los oligarcas y en contra de los desheredados. Aquí la desmitificación apunta no tanto al argumento sino a la figura del adversario para mostrar que sus verdaderas intenciones son negativas y que las está escondiendo detrás de una máscara en apariencia favorable. Aquí los alardes democráticos serían esa máscara, esa apariencia de democracia, y en realidad detrás de esto se esconden conductas fraudulentas, abusivas, que atentan contra los más necesitados.
El ejemplo en contrario es un tercer caso de utilización del ejemplo. Ya habíamos visto dos en el caso de las estrategias simples. En este caso el ejemplo no se usa para apoyar una generalización o un concepto, sino para refutar un argumento del adversario. Se llama ejemplo en contrario porque justamente consiste en encontrar el caso que contradiga la premisa del adversario y en presentarla como el caso que se exceptúa de la regla. El ejemplo dice así: es sabido que la ideología contamina las ciencias sociales y en particular la economía. Pero ¿cuál es el contenido ideológico del teorema de Pitágoras o de la hipótesis de que los ácidos nucleicos controlan la síntesis de proteína? Es decir, al argumento o a la premisa de que la ciencia está contaminada por ideología, se le oponen ejemplos de algunas ciencias que no tendrían un contenido ideológico, como el teorema de Pitágoras o la hipótesis de los ácidos nucleicos. Finalmente, las figuras de la agresión son formas de desacreditar al adversario atacando directamente su figura. Entonces, aquí aparecen dos figuras de agresión: la injuria, en la que se agrede por medio de invectivas o de insultos, y el sarcasmo, que es una actitud aparentemente benévola, burlona, pero que está disimulando una agresión. Este es un caso de injuria. Arrojémosle al rostro la condena de su hipocresía, de su egoísmo, de su falta de sentido humano y de su afán lucrativo que va desangrando la vida de la nación. Basta ya de falsos demócratas. Arroja invectivas al rostro de su adversario diciéndole hipócrita, egoísta, falto de sentido humano y finalmente falso demócrata. Para terminar, entonces, tenemos aquí dos ejemplos de sarcasmo. Como decíamos, el sarcasmo en un tono de burla afirma algo, pero quiere decir exactamente lo contrario, y el receptor lo percibe perfectamente. Un ejemplo podría ser de la vida cotidiana: tranquilo, no eres un completo inútil, por lo menos sirves de mal ejemplo. En el otro caso, imaginamos a un escritor que responde a un artículo periodístico. Si el esclarecido periodista que escribió este artículo no nos hubiera llamado la atención sobre el problema que representa la inmigración, jamás nos habríamos dado cuenta. Claramente, el ataque del sarcasmo no va hacia el argumento, sino hacia la persona que argumenta. Por eso aquí aparece además reforzada la idea del esclarecido periodista, cuando en realidad quiere decir todo lo contrario.